Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Agenda Constitucional EMOL TV. Ahora sí que estamos en la recta final, ya nos van quedando muy pocos capítulos, lo vamos a echar de menos probablemente. Como todos los lunes, les quiero presentar a quienes nos acompañan, nuestros panelistas: Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Está también con nosotros Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución, y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ansiosos. Hoy tenemos un programa Hola, súper Bárbara. interesante, intenso y entretenido, porque ya lo decíamos en los anteriores, abordamos el poder legislativo, el poder ejecutivo, y en esta oportunidad vamos a abordar la tramitación de la ley y reforma constitucional. Vamos a hacer un esfuerzo por ir lo más rápido posible, porque aquí tenemos muchos contenidos en la propuesta constitucional. Vamos a partir de inmediato con un tema de principio también. Una cosa que quiero comentar, especialmente Jorge con nosotros en esta oportunidad, porque el artículo 264, para ya dar un marco de lo que vamos a conversar, dice lo siguiente: solo en virtud de una ley se puede, y a continuación aparece una larga lista de cosas que eventualmente van a ser materia de ley. ¿Por qué es tan relevante la forma como se redacta este encabezado del artículo, Jorge? Bárbara, nosotros llamamos, los abogados llamamos reserva de ley. Es muy importante cuando esta parte de la Constitución que dice que ciertas materias solo pueden ser tratadas en virtud de una ley, ¿eh? Porque, bueno, las leyes son el modo más democrático de producir, hay participación de las mayorías y de las minorías, hay deliberación pública, etcétera. Entonces se reservan las materias más importantes a la ley. Esta fórmula, solo en virtud de una ley se puede, significa que la Constitución reserva a esta fuente, ley, estas materias que vienen abajo. Pero otras materias también pueden ser tratadas por el legislador, ¿eh? Nosotros hoy día en la Constitución tenemos otra fórmula, dice solo son materias de ley. Y cuando dice solo son materias de ley, significa que esas materias son de ley y que solo esas materias son de ley, ¿eh? Y no hay otras materias de ley. Ahora la ley se podrá expandir a terrenos que no están reservados a ella. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque si tú combinas esto con la iniciativa no exclusiva del presidente de la República, significa que los parlamentarios van a poder al menos iniciar proyectos de ley en cualquier materia, incluso si roga gastos, incluso en materias de seguridad social, incluso en materias de tributación, pero en cualquier otra materia que pueda eventualmente favorecer a sus propios electores, ¿eh? Y esto, que era así en la Constitución del 25, significó una fuente muy importante de legislación de privilegio para los electores, para ciertos electores, particularmente en seguridad social y en materia de gastos. Y se fue reduciendo este tema a lo largo de la historia en 1943 y en 1970. Ahora volvemos a un ámbito legal abierto y volvemos a las leyes que pueden iniciar los parlamentarios, al menos en materia de gastos públicos y en materia de tributación, lo que significó en la Constitución del 25 altos niveles de inflación y de legislación que favorecían grupos determinados. Yo creo que son malas noticias lo que ocurre con el texto constitucional. Marisol, Tomás, ¿cómo ven ustedes este encabezado? ¿Concuerdan con lo que afirma Jorge en cuanto al cambio, que probablemente uno que no es abogado constitucional ni siquiera había reparado en esto? Lo pasamos, ¿no? Yo creo que Jorge lo ha explicado muy bien. Aquí hay un cambio en relación con la regulación actual. Solo son materias de ley, según lo que se establece todavía en el artículo 63 de la Constitución. Y esto tuvo por objeto, de alguna manera, acotar claramente aquellas materias que son de carácter general y obligatorio, decididas por las mayorías democráticas, y abrirle un cierto espacio al presidente de la República para que, sobre la base de reglamentos, que también son normas de carácter general, se llaman reglamentos supremos autónomos, pudiera regular
ciertas materias que no estaban confiadas expresamente al legislador. Quienes nos escuchan se estarán preguntando cuál fue la razón de hacer esto y de acotar el cambio de la ley cuando Jorge decía con mucha razón la ley pareciera ser la expresión privilegiada de la deliberación democrática. Pero sucede que ante la inoperancia de los parlamentos, frente a la demora de la tramitación de las leyes, no nos olvidemos, por ejemplo, que la ley de violencia en los estadios estuvo durmiendo en el Congreso Nacional durante varios años, hasta que literalmente se produjo un enfrentamiento con ocasión de un clásico universitario en el Estadio Nacional, y ahí se despacha rápidamente la ley. Entonces, se le quiso entregar al presidente de la República una herramienta para poder abordar necesidades de la ciudadanía que definitivamente no estaban en el listado taxativo y que eran necesarias. Ahora bien, esto tuvo un matiz que significó a lo largo de la vigencia de la Constitución actual roces entre el presidente de la República y el Congreso. ¿Por qué? Porque el numeral final del artículo 63 dice que solo son materias de ley toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Traducción. Todo lo anterior era acotado, pero ese numeral 20 volvió a abrir el campo de la ley. Era como volver a la Constitución del 25 a decir solo en virtud de una ley se puede, o como establece la letra P bárbara del artículo 264 que estamos analizando, todas las otras materias que la Constitución exija que sean establecidas por una ley. Y esto, como digo, fue fuente de conflictos, porque había un cierto tironeo. ¿Quién va a regular esto que no está expresamente confiado al legislador? El presidente decía es mío, el Congreso decía no porque es materia de carácter general, y afortunadamente teníamos al Tribunal Constitucional con una competencia muy específica, que fue la razón de su creación, según recuerda don Enrique Silva Sima, dirimir estos conflictos de competencia que se producían entre el Ejecutivo y el Legislativo y que paralizaban la atención, la decisión de necesidades públicas que eran muy requeridas por la ciudadanía. Ahí me quedaría yo. Tomás. Y aprovecho de agregar otra pregunta, porque solo leímos el encabezado de este aspecto y esto también se lo agrego a todos los demás. Respecto a todos los puntos que se establece que son en virtud de una ley se puede, si es que hay alguno que les llame especialmente la atención, Tomás. Sí, me sumo a las explicaciones de Jorge y Marisol, solo haciendo un matiz sobre ello, porque la diferencia entre la Constitución del 25 y la Constitución del 80 es lo que ellos han explicado muy bien sobre lo que se llama el dominio mínimo y el dominio máximo. Es decir, que las materias que están actualmente en el artículo 63 son todas aquellas que el legislador puede tratar legalmente, o sea, dictar leyes. En cambio que el mínimo, que el texto propuesta va en el artículo que tú leíste, fija un mínimo de materia y por lo tanto podría ser otras más. ¿Ok? En cambio que en el actual es máximo. Ahora, eso es una cuestión bien conceptual y poco real, porque bajo la Constitución vigente no hay ninguna materia que alguna vez sea declarado inadmisible en un proyecto de ley. Tanto así que los legisladores presentan proyectos de ley por todo tipo de materias, ya sean reglamentarias, técnicas, y no solo el listado que está en el 63, o sea, el dominio máximo legal básicamente no existe, es un elemento conceptual. Pero ¿qué efectos tiene? Que es importante para lo que tiene que ver el rol del Ejecutivo y el Legislativo. Que las materias de ley en general, y lo decía Marisol, son generales. Y la potestad reglamentaria, particularmente la de ejecución, es decir, que ejecuta mandatos de ley, van al detalle más específico de esas leyes. Y eso permite distinguir, y lo hace en general la Contraloría más que el Legislativo, cuando se dicta un decreto, y hay materias que en realidad deberían ser más generales y dictarse por ley, el Contralor dice, ojo, esta materia debería ser legal, no reglamentaria. Y por lo tanto delimita el alcance entre las materias que regula el legislador, que básicamente son todas porque nunca se ha declarado una inadmisibilidad sobre un proyecto de ley, de aquellas que regula el presidente. Por lo tanto, esa distinción opera más bien en favor o para limitar el rol del presidente. ¿Qué pasa con el proyecto de propuesta de texto constitucional? Que establece un dominio mínimo, que son estas materias,
y en las que no están tratadas ahí, pueden ser o ley o potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República. Y en la medida que el presidente o sea, que el Congreso va dictando leyes, esa potestad reglamentaria del presidente se empieza a reducir. Y por lo tanto, establece un equilibrio entre presidente y Congreso, cosa que el Congreso sea que vaya abarcando más materias y el presidente va reduciendo su potestad. Pero mientras el Congreso no las dicte y sean necesarios, el presidente se puede hacer cargo de ellas. Ahora, eso en general, Bárbara. Y lo otro sobre el tipo de materia, bueno, son las típicas, yo creo que en general están las materias más propias de las leyes: crear o modificar tributos, autorizar la contratación de empréstitos, establecer condiciones y reglas. Son las típicas materias estrictamente legales: establecer o no la división política administrativa del país, después, que son clave, autorizar la declaración de guerra, las bases de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque en el fondo esas materias requieren deliberación democrática siempre. Por eso que se fijan como un mínimo, el mínimo, y a partir de ahí se puede discutir lo otro. ¿Hay alguna que llame la atención para seguir avanzando, Jorge o Marisol? ¿O en general están todas las que se mencionan dentro de lo tradicional hacia atrás? Falta una, a mi juicio, muy importante, que es toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico y las que son objeto de codificación. A mí no me parece bueno que el presidente de la República pudiera regular esas materias. Y quiero discrepar con Tomás, por lo menos no dejar la sensación de que, bueno, da un poco lo mismo. Quiero explicar esto con un ejemplo. En la Constitución del 25, los parlamentarios crearon 12 o 15 sistemas de seguridad social para los distintos grupos de la ciudadanía, para favorecer a sus electores fundamentalmente, lo que provocó una enorme desigualdad en materia de previsional, mucho mayor de la que existe hoy día. Habían privilegios de personas que con 10 o 12 años de trabajo jubilaban con perseguidora, o sea, con el mismo sueldo hasta el final. Y eso se podía hacer precisamente porque el legislador podía regular materias que estaban fuera de este listado. Y por lo tanto se hacían leyes especiales para grupos especiales. Yo no recuerdo, bajo la vigencia de 1980, que se hayan dictado leyes de carácter particular, o sea, que puedan favorecer a un grupo determinado. Creo que a eso vamos a volver a las leyes que favorecen a grupos determinados, a los privilegios con este sistema. Y eso es lo que a mí me parece preocupante. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente artículo que está destacado y vamos a ir agregando también porque tiene todo que ver. Artículo 267, algo de esto anticipaba Marisol. Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje o en una moción. La moción deberá ser patrocinada por no menos de un cuarto y no más de un tercio de los diputados y diputados o, en su caso, de los representantes regionales en ejercicio. Estas leyes solo podrán ser aprobadas si la presidenta o el presidente de la República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto. Quien ejerza la presidencia de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. Previamente, en el artículo 266, se establece cuáles son, y lo voy a leer textual, el encabezado, son leyes de concurrencia presidencial necesaria, y ahí también sale un listado nombrando todas ellas. Por ejemplo, las que rogan directamente gastos del Estado, las relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones de ley de presupuesto, las que alteren división política o administrativa del país, las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza, establezcan exenciones, modifiquen las existentes, las que contraten o autoricen a contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras, y regular las capacidades de la defensa nacional, permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él. Marisol. A ver, en términos simples, ¿qué son estas leyes de concurrencia presidencial necesarias? El intento más manifiesto de poner fin a la iniciativa exclusiva del presidente de la República como principal responsable de la administración financiera del Estado. Hasta este momento hemos entendido que el manejo de las finanzas públicas
recae en el conductor del Estado, en quien es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y esta nomenclatura que mezcla a quien conduce la política y a quien está a cargo de orientar la satisfacción de las necesidades públicas no ha cambiado en la propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, ¿cómo hay que leer los artículos 266 y 267? Hay que leerlos como que hoy día tanto el presidente de la República como los parlamentarios, por el quórum que tú has señalado, Bárbara, pueden iniciar proyectos de ley que irroguen gastos públicos. O sea, lo que hoy día es el 65, el artículo 65, incisos tercero y cuarto, se traspasa aquí a una iniciativa conjunta de los parlamentarios y del presidente de la República, con un agregado. Aquí hay una materia que a mí en lo personal me llama mucho la atención, leyes de concurrencia presidencial necesarias, las que regulen las capacidades de la defensa nacional. No leo la otra parte, permitir la entrada y salida de tropas. Imagínense que en la vieja discusión entre cañones y mantequilla, que significa reduzcamos gastos de la defensa para que el aspecto disuasivo, es decir, el respeto que nos deben los demás estados frente a una amenazas o frente a la intención, por ejemplo, de desplegar acciones bélicas en contra nuestra, se le ocurra a un grupo de parlamentarios que hay que disminuirlo. Esto lo pueden iniciar los simples parlamentarios. Claro, es cierto, se dice, requiere la concurrencia presidencial necesaria en algún minuto y no podrá prosperar este proyecto de ley si es que ella no existe. Pero yo les pregunto a ustedes, y perdón Tomás, porque tú ya me has escuchado este argumento antes, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando esos parlamentarios han iniciado, por ejemplo, un séptimo u octavo retiro de fondos previsionales mientras todavía existan las AFP? Que parece que también están en vías de extinción. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que va a ser fácil para el presidente de la República denegar la aprobación necesaria que se requiere para que este proyecto se siga tramitando con las dos aprobaciones? Va a ser muy difícil, porque la tentación populista ahí, o la esperanza populista, digámoslo al revés, de las personas ya se va a haber despertado. En consecuencia, yo veo muy difícil que el presidente de la República pueda parar esto y decir, pero mire, como decía originalmente el ministro Marcel Claro, antes de ser ministro de Hacienda, después como que anduvo cambiando un poco de opinión, pero no se puede gastar más en retiro de fondos previsionales porque la capacidad del Estado no da para más y porque la cantidad de personas que ya no tienen cómo financiar su vejez se eleva a millones. Entonces, yo la verdad que lo encuentro peligrosísimo. Encuentro que, por lo demás, quiero mostrar aquí un libro, 10 miradas sobre el sistema de gobierno, un libro publicado por el Centro de Estudios Públicos. 10 centros de estudio se reunieron durante un tiempo a estudiar el sistema de gobierno y en lo cual no hubo 2 miradas, fue sobre mantener la iniciativa exclusiva de gasto público en el presidente de la República. Por lo tanto, lo dejo sentado ahí como antecedente. ¿Alguien quiere agregar algo más al respecto? Tomás, Jorge, por Tomás. Sí, varias cosas. Yo creo que hay un consenso inicial, al menos yo me sumo a él, de que la iniciativa de gasto debe seguir estando en el presidente o presidenta de la República. He escrito sobre eso, lo dije al menos 8 veces durante la convención, a quien me preguntó. Pero bueno, básicamente porque el sistema presidencialista chileno se sostiene, diría, en que el presidente o presidenta radique en él o ella la iniciativa de gasto, que se expresan dos cuestiones. Una es la iniciativa exclusiva en materia de ley de presupuesto, que la sigue manteniendo en la propuesta de texto constitucional, y por lo tanto es él o la presidenta la que determina el presupuesto anual. Dos, que se exprese también en la obligación del deber de mantener la política macroeconómica y fiscal, que centraliza en el presidente y presidenta, por lo tanto ahí hay una cuestión bien interesante que mostrar. Tres, sí, se expresa también en esta iniciativa de gasto, en el gasto de todo proyecto de ley, que tiene más de un peso, por decirlo así, de financiamiento requiere la iniciativa. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Que esta tenga que ser una negociación entre presidente y Congreso de los Diputados y los parlamentarios, porque él debe expresar, o ella debe expresar su apoyo antes de que se vaya a votar en la sala, 15 días después de que se tramite la última comisión. Ahora bien, ahora hago una mención especial sobre lo que señaló Marisol al final, porque seguridad social
se resuelve básicamente por el gasto, no necesariamente por la materia de seguridad social, y además por una regla que el propio texto señala que las cotizaciones de seguridad social tienen que ser destinadas a seguridad social, por lo tanto, el quinto, sexto, séptimo, octavo o noveno retiro jamás podrían proceder hoy día, porque Pero básicamente... era un Sí, ejemplo sí, de por una eso digo, política porque, populista. sí, quiero decir que, sí, por eso, pero en esta constitución sí se puede, pero en la próxima no se podría. Esa es la distinción que me gustaría hacer. Y por lo tanto, ¿y por qué seguridad social? Que se ha visto muchas veces, y que si, y yo, a mi juicio, mi lectura del texto, como está integrado por renta general y cotizaciones, si se devuelve la iniciativa de gasto al presidente, las reglas de seguridad social o la iniciativa de seguridad social estaría limitada por vía el presupuesto por renta general y por lo tanto tampoco podría proceder por ahí, además de obligatoriamente estar destinado a seguridad social. Solo eso, Bárbara. Jorge, para seguir avanzando. No, yo creo que la ausencia de la seguridad social en las leyes de concurrencia presidencial es muy llamativa, digamos. A mí me parece que esas debieran estar necesariamente. Y creo que la iniciativa exclusiva evita los conflictos, como dice Marisol, y debiera estar no solo el gasto público en esa iniciativa exclusiva, sino también, y claro, y roga gasto, pero todo lo que sea modificación de las bases de la administración pública, eh, naturalmente debieran ser del presidente de la República. O sea, no logro concebir que el Parlamento cree un nuevo ministerio o una nueva repartición o reestructure una repartición pública de aquellas con las cuales el presidente gobierna. Entonces, yo creo que aquí hay errores, digamos, de nuevo, que ojalá se corrijan, pero no solo el gasto público, sino que también tributo, sino que también la administración pública, y creo por último de que si se va a mantener la idea de concurrencia presidencial, hay que agregar las leyes de seguridad social. Eso fue una de las grandes cosas que hicieron crisis antes del 70 y fue una de las grandes conquistas de la reforma de Frey de 1970. Avanzamos con el artículo 268, que establece solo son leyes de acuerdo regional, por tema de espacio, al igual que el anterior, no las vamos a poder proyectar, pero se establecen aquí qué cosas tienen que ver con las regiones. Las que reforman la Constitución, las que regulan la organización, atribuciones y el funcionamiento de los sistemas de justicia, poder legislativo, órganos autónomos constitucionales, las que regulan los estados de excepción constitucional, entre varias otras. Hay algunas que les llama especialmente la atención y lamento no poder leerlas todas por tema de tiempo, espacio, pero por supuesto tenemos los links en las páginas de todas las notas de agenda constitucional. Ustedes van a poder revisar en el artículo 268 cada una de ellas en detalle. Solamente nos vamos a tener que quedar acá con lo más específico porque nos queda mucho y poco programa. Marisol. A ver, claramente las leyes de acuerdo regional son aquellas leyes que desde luego se pueden tramitar, digámoslo así, tanto por el Congreso de Diputados, pero con la intervención de la Cámara de las Regiones. Se dice que las leyes de acuerdo regional son aquellas que están llamadas a reflejar en la mejor forma posible los intereses de las regiones, y por eso que las mismas asambleas regionales podrán hacer llegar a los integrantes de la Cámara de las Regiones sus inquietudes en este sentido y luego también evaluar la forma como se han comportado los miembros de la Cámara de las Regiones tramitando estas materias. Ahora, dicho eso, la segunda idea es que estas leyes de acuerdo regional que tienen una enumeración, como tú dices, Bárbara, bastante larga, llegan hasta la letra R, imagínense ustedes, son leyes que en general tienen que ver con algunas cuestiones generales, como por ejemplo leyes que reformen la Constitución, las que regulen los estados de excepción constitucional, las que supriman tributos, la ley de presupuesto, pero la mayoría tienen que ver con temas de carácter regional. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué se hace esta segmentación que hasta hoy día no existe en el Congreso Nacional? Es como decir,
la Cámara de las Regiones, quienes estén representando a las regiones, tienen que ver solamente con cuestiones preferentemente vinculadas a las regiones, en circunstancias que hay materias sobre las cuales, por ejemplo, las que concedan indultos generales y amnistías. Esa es una materia de ley y yo estuve hace un par de semanas en Concepción. La Plaza de Armas de Concepción la están remodelando completa junto con el frontis de la catedral, producto del vandalismo que hubo después del estallido social. Debo preguntarme si una ley de indulto y amnistía a las personas que estuvieron involucradas en la propuesta no le interesa a las regiones. Entonces, esto creo que es bastante, hasta cierto punto, arbitrario, esta segmentación de materia, y concluir diciendo que en materia de derechos fundamentales están considerados como leyes de acuerdo regional solamente las que tengan que ver con materias de salud, educación y con derecho a la vivienda. Si se trata de materias como propiedad, como libertad de emprendimiento, libre expresión de las manifestaciones culturales, que hoy día es un logro en la propuesta de nueva constitución, esas leyes solo van a pasar por el Congreso de Diputados y Diputadas y serán aprobadas con la simple mayoría de sus miembros presentes. Esto es una expresión entonces de un bicameralismo asimétrico donde claramente la Cámara de las Regiones está bastante minusvalorada respecto al Congreso de Diputadas y Diputados. Tomás. Sí, varias cosas. Yo creo que Marisol explicaba bien y tú también, Bárbara, aquí hay que distinguir qué es el Congreso de las Diputadas y qué es la Cámara de la Región. El Congreso de las Diputadas es la Cámara Política de Representación Popular. Es decir, se elige al menos con 155 más los escaños y se elige por un sistema proporcional y por lo tanto las fuerzas políticas van a estar representadas básicamente en la Cámara, en el Congreso de las Diputadas. Cuando se discuten los diseños institucionales de regímenes políticos, sobre todo los legislativos, si uno hace un examen de los regímenes bicamerales, siempre la segunda cámara tiene una justificación, es decir, una razón de existencia y por la cual se crea. Tanto así, la segunda cámara norteamericana es porque habla de la igualdad del Estado federal, la segunda cámara española es una cámara, la cámara baja es la cámara política, la cámara alta solo conoce algunas materias, lo mismo en Alemania. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siempre la segunda cámara tiene que tener una justificación. ¿Qué pasó en nuestro proceso constituyente? Que lo primero que se aprobó fue el Estado regional, en febrero, muy temprano. Por lo tanto, eso determinó necesariamente la discusión sobre el sistema político. Y ahí se crea esta segunda cámara en el legislativo que va a representar políticamente a las regiones. Y esto no es menor, porque si uno examina las materias que conoce la Cámara de las Regiones, tiene que ver con aquellas cuestiones que impactan en las regiones, y sea las leyes de carácter nacional, como la ley de presupuesto, como aquellas que impactan más directamente. Y hay algunas que son abiertas, tales como la que dice en la letra E, todas las que irroguen el gasto del Estado cuya ejecución corresponde a las entidades territoriales. Y si nosotros examinamos bien, la ley de presupuesto va a ser el espacio de negociación entre las entidades territoriales y el nivel central, y por lo tanto todas las leyes, o la mayoría de las leyes, siempre tienen una ejecución regional. Por lo tanto, aquí hay una cuestión bien abierta respecto de las cuestiones que van a tener impacto en las personas que van a ser conocidas por la Cámara de las Regiones. Entiendo, a mí, y en lo personal, esto es una opinión, no tiene el contexto, a mí en lo personal no me parece inadecuado que la Cámara de las Regiones pueda ir progresivamente conociendo más materias. Las podría conocer todas. La clave del sistema político chileno va a estar en que sea inclinado al Congreso de los Diputados, que los proyectos inicien y terminen su tramitación en el Congreso de los Diputados. De manera que la Cámara de las Regiones conozca 17 materias, 25 o todas, va a ser una Cámara de carácter revisor. ¿Y por qué revisor? Porque la Cámara de las Regiones tiene una finalidad determinada, que es representar o dar la opinión de las regiones en la tramitación de los proyectos de ley, y la Cámara Política del Congreso de los Diputados. ¿Qué nos pasa hoy día? Que ambas cámaras son espejos, son políticas de carácter proporcional, por lo tanto cumplen la misma función en el sistema. ¿Y cuál es la diferencia? Que una es más grande y otra es más chica. Por lo tanto, la más chica y realiza la misma función que la grande, distorsiona la representación necesariamente. En cambio, que esto viene a corregir eso, porque la Cámara sí tiene una función determinada. Eso. ¿Cómo lo ves, Jorge? No me parece que ninguna de las causas de la crisis del sistema político chileno tenga relación con la existencia de una bicameralidad que nos ha sido tradicional. Me parece que el Senado se justifica porque es distinto a la Cámara, porque es la Cámara alta, porque tiene mayor duración sus
integrante, porque ha jugado un papel, porque desde luego todos los diputados quieren llegar a ella, y ha jugado en la elaboración de la ley una valiosísima contribución de mirar con mayor acuciosidad. Esa, por lo menos en mi experiencia, yo he asesorado muchos proyectos de ley y fui subsecretario. Me parece que el Senado tiene un examen mucho más acucioso y mucho más, una mirada de mucho más largo plazo, y eso lo justifica. Me parece un error grave haber suprimido el Senado. Creo que las otras explicaciones más bien teóricas, o lo que pasa con las cámaras en Europa, no vienen al caso, porque se trata de sistemas semipresidenciales, y en Estados Unidos se trata de un sistema federal. Yo lamento mucho esta supresión de las facultades del Senado, y si se trata de esta asimetría, me preocupan dos cosas. Los códigos no están en el listado. O sea, se puede reformar el Código Civil, el Código Penal en Chile, se puede hacer un nuevo Código Penal entero y un nuevo Código Civil entero, sin pasar por la bicameralidad, quedándose solo en la Cámara Política, que no ha mostrado en su historia un examen acucioso de las leyes, más bien son otras sus funciones. Y me preocupa también las leyes de seguridad social, tampoco están en este listado. Continuamos con el artículo 271, que tiene que ver con las leyes referidas, lo voy a leer directamente desde el texto, las leyes referidas a la organización, funcionamiento, los procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional, a la regulación de las organizaciones políticas y aquellas que regulan a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Naturaleza, al Servicio Electoral, a la Corte Constitucional y al Banco Central, deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. En el 272, recibido por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones se pronunciará aprobándolo o rechazándolo. En el artículo 273, en la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir conocer de un proyecto de ley. Acá estamos viendo más o menos cuál es el camino, el circuito que tiene que ir tomando una ley en este camino legislativo, digamos, y el conocimiento entre las dos cámaras. ¿Qué le parece esto, Jorge? Solo celebrar, Bárbara, que el fin de las leyes de quórum calificado, ¿eh? O sea, la mayoría en ejercicio es la máxima que se puede pedir. En las democracias somos todos iguales ante la ley, y por lo tanto las diferencias que tenemos tienen que dirimirse de alguna manera, y esa manera es, si todos somos iguales, que mande la mayoría. Y las mayorías calificadas significan que una cierta minoría impide el cambio a nombre de que yo quiero mantener eso. Y claro, la gente dice es que son mayorías ocasionales. Bueno, pero si no hay otra cosa que las mayorías ocasionales. Yo me alegro enormemente de que este proyecto y la actual constitución, además, porque eso se está discutiendo, vayan a terminar con una norma tan antidemocrática como es la existencia de quórum supramayoritarios para reformar la ley. Solo eso. Tomás. Hemos logrado un pleno consenso con Jorge Correa. Me sumo 100%, estoy 100% de acuerdo con lo que dice. ¿Se suma también Marisol? ¿Y ahí tenemos el consenso del 100% o no? No. A ver, yo tengo un matiz, pero es solo para hacer más entretenido el programa. Tengo un matiz con mis queridos amigos Jorge y Tomás. Miren, yo creo que aquí, si bien estoy de acuerdo en el principio democrático sobre la base de la mayoría que expresa también Jorge Correa, hay un reconocimiento implícito en la propuesta de nueva constitución de que hay materias que no deben ser tan fácilmente modificables. Yo ya había dicho hace un rato atrás que la regla general
es que las leyes se van a aprobar por la simple mayoría de los miembros presentes del Congreso de Diputadas y Diputados, porque la intervención, ya vemos, de la Cámara de las Regiones va a ser más bien excepcional. Pero aquí se está exigiendo un quórum superior, de acuerdo con Jorge, que es el quórum que se puede exigir, que es el de la mayoría de los integrantes del ejercicio. Entonces, tanto que se le imputó a las leyes orgánicas constitucionales, especialmente la que regulaba el Tribunal Constitucional, a la Fuerza Armada, al Banco Central, que eran quórum supramayoritario, pero yo me quiero quedar con el principio, sin perjuicio de la cantidad de diputados y miembros de la Cámara de las Regiones que le exijamos. El principio es que hay ciertas materias constitucionales que no deben quedar expuestas a una fácil modificación de acuerdo a las mayorías coyunturales. Tomás, iba a argumentar y generamos el punto de discrepancia. Sí, sí, lo que pasa es que ahí yo creo que tenemos, creo, un punto de partida distinto con Marisol, y yo creo que acá tiene que ver con la valoración de la regla de mayoría. Y no digo que Marisol no lo valore, quiero decir que nosotros partimos de que la mayoría simple y excepcionalmente en ejercicio es la regla que debe ocurrir en la democracia, sobre todo cuando tenemos nosotros sistemas políticos plurales, es decir, que tienden a la fragmentación, que tienen mucha fuerza política integrada, por lo tanto, llegar a esa simple mayoría o a la mayoría en ejercicio no es una tarea fácil, punto uno. Por lo tanto, y ahí sigo el razonamiento de Jorge, si tú subes a superquórum de 4/7, son los votos que te restan y son esas minorías las que te imponen la condición necesariamente. Porque tú ya te cuesta llegar a la mayoría, pero llegar al 57% son entre el 50,1 o 50,1 votos, hasta 57 el que te pone las condiciones. Y eso lo vemos habitualmente en las leyes complejas en el Congreso, cuando hay este superquórum, que al final la negociación se da con la minoría opositora, y ella fija las condiciones. Y eso me parece que distorsiona el principio democrático. Pero Vamos Tomás, ¿tú a... estás de acuerdo que se quiso proteger ciertas materias, exigirle un poquitito más? No, totalmente, por eso hay mayoría en Ya, es que ejercicio, eso es el punto que yo quería marcar. que sigue siendo la regla universal de mayoría, no supraquórum propiamente tal. Ok. Continuamos. Que lo escuchen, perdona, un segundo. La mayoría siempre de los que están presentes en la sala, cumpliendo el quórum. Entonces, si hay 100, se va a calcular sobre 100. En cambio, que la mayoría de ejercicios se calcula sobre 155 si fueran sobre 155. Entonces, esa es la diferencia. Continuamos con más artículos que hemos destacado. Tenemos los siguientes. Artículo 274. Si la presidenta o el presidente de la República aprueba el proyecto despachado por el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondrá su promulgación como ley. Artículo 274, el inciso cuarto. Las observaciones parciales podrán ser aprobadas por mayoría. Con el mismo quórum, el Congreso podrá insistir en el proyecto original. Si la presidenta o el presidente rechaza totalmente el proyecto, el Congreso deberá desecharlo, salvo que insista por 3/5 de sus integrantes en ejercicio. En el 275, la ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la presidenta o el presidente de la República y por el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Qué les parece esto? ¿Qué cambios tiene respecto a lo que estamos acostumbrados, Tomás? Habla del veto, básicamente, de las observaciones del presidente y los quórum para insistir del Congreso, cuestión que me parece que es clave en el siguiente sentido. El modelo actual le radica al presidente insistir por 2/3. O sea, le faculta insistir y el Congreso solo puede volver a insistir en su texto por 2/3. En la práctica, como lo dijo alguna vez un diputado, que estábamos hablando, dijo, el presidente sube el quórum cuando él quiere. Porque básicamente un proyecto de ley siempre se ha insistido al final y por lo tanto vetado, va a terminar siendo de 2/3. Y esa es una facultad que corre siempre en favor del presidente subirle quórum a todas las leyes. Esto cambia eso porque equilibra la relación entre ejecutivo y legislativo. Y eso tiene ciertos bemoles que podemos conversar, pero me parece que el principio es correcto. ¿Qué quiero decir? Distingue entre la observación parcial y la observación total, el veto parcial o el veto total. Cuando es parcial, que se refiere a algunas partes del texto, el presidente tiene que hacer un veto atractivo. ¿Por qué? Porque el Congreso puede insistir en el mismo quórum. Por lo tanto, como tienen el mismo quórum, la pregunta, si tú fueras presidente o presidenta de la República, es cómo hago para que mi observación tenga sentido y tengo que estar en una negociación necesariamente con los parlamentarios. Hoy día eso no existe. El presidente, si quiere vetar, sabe que va a ganar porque el otro requiere 2/3 de vuelta.
Y en cambio, ¿qué? Si el proyecto en sí mismo, y ahí me hago cargo de las propias aprensiones que veníamos hablando, si es malo el proyecto, puede vetarlo completamente. Y ahí sube el quórum, y ahí cumple la finalidad. Y por lo tanto, si uno tuviera que decir, hay incentivo a la cooperación, dentro de todo el texto yo diría que el incentivo mayor a la cooperación está puesto en el veto parcial. En esta necesidad de negociar en algún momento los defectos de un proyecto, defectos particulares, para mejorar el texto. Entonces me parece que la fórmula es correcta, y por tanto va a generar, si se aplica bien, incentivo de cooperación que hoy día no existe entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes defectos que tiene el sistema político chileno es que no tiene incentivo a la cooperación con el Legislativo. Se tienden a bloquear y a trabar entre el Congreso y el presidente, básicamente por estos dispositivos. ¿Coinciden Jorge y Marisol después? No, no coincido. Se Bárbara, no acabó la coincido unanimidad. porque Hasta ahí llegamos. Sí. el proyecto lo que hace es incentivar o favorecer el veto total. O sea que el presidente de la República dice, no quiero este proyecto, ¿ya? Y porque en ese caso tienen que insistirle por 3/5. En la otra hipótesis, donde el presidente agrega un inciso, discute esto, en fin, el Congreso le puede insistir por la misma mayoría que lo aprobó. Entonces, el presidente no va a ir a negociar, al presidente va a ser derrotado, le van a insistir con la misma mayoría, y salvo que diga, este proyecto lo veto totalmente. Y entonces el incentivo es que no hayan leyes. Que no haya leyes cuando el presidente no tenga mayoría en el Congreso. Lo que va a ocurrir es que el presidente va a vetar, y va a vetar solo en el veto total, porque es el único que le asegura o le pronostica que no le van a insistir por simple mayoría. Entonces yo creo que esto quedó tirado de las mechas, salvo que yo me equivoque y no entienda lo que se acordó. Marisol. ¿Cómo busco aquí una transacción con un punto intermedio? No, en general tiendo a estar de acuerdo con Jorge. Confieso que no lo había visto de esa manera, pero me parece muy sugerente el análisis que hace Jorge. A ver, pero decirle a las personas que nos están escuchando que lo que estamos hablando es de una manifestación del Ejecutivo como colegislador, partiendo de la base de que las leyes en Chile no son responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional o del Poder Legislativo, compuesto ahora del Congreso de Diputadas y Diputadas, de la Cámara de las Regiones, según la propuesta, sino que también el presidente de la República, como el máximo conductor del Estado, también tiene algo que decir sobre estas normas de carácter general, porque tienen la misma legitimidad democrática. Creo que eso es importante subrayarlo, que quienes son elegidos para ocupar un escaño parlamentario. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que me parece que esta norma como quedó, es el claro ejemplo de la transacción que al interior de la Convención Constitucional supuso el tratamiento del sistema político. Recuerden que pasamos por varias alternativas, incluso se decía que íbamos a ir a un sistema semipresidencial, que iba a haber un vicepresidente de la República, después que iba a haber un superministro que se relacionara con el Congreso Nacional. Yo creo que esta norma no aborda realmente el problema de fondo, porque el sistema político no se puede analizar al margen del sistema electoral y el sistema de partidos políticos. El problema de fondo aquí, Jorge lo ha tocado ahí de soslayo, es cómo se entiende el presidente de la República con los partidos políticos que están en el Congreso, particularmente cuando él no tiene la mayoría. Ahora, es bien fácil que no tenga ese problema cuando la única mayoría que se le exige es la mayoría simple. Ahí ni siquiera tiene que formularse el dilema. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que creo que la Constitución trata a través de una norma que no me parece que va a ser aplicable a la realidad política que ha vivido nuestro país en los últimos años, que yo no preveo que vaya a cambiar mucho, no favorece los acuerdos políticos de ninguna manera, sino que tiendo a coincidir con Jorge, más bien
el veto parcial prácticamente desaparece, deja de tener sentido, y el presidente tiene que, para que prospere su opinión en el proceso legislativo, tiene que plantear un veto total, o sea, tiene que mostrarse frente a la ciudadanía como opositor al Congreso. Y eso además yo creo que importa para el presidente de la República un costo político bien fuerte. Vamos a continuar, nos queda muy poquito Uy, tiempo para que no nos dale. quede fuera, después podemos ir agregando también algo más a lo que ya hemos comentado. Artículo 278, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones contarán con una unidad técnica dependiente administrativamente del Congreso. Inciso 3, su Secretaría de Presupuestos estará encargada de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a diputadas, diputados y representantes regionales. En el 289, el proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley de acuerdo regional. Marisol, ¿le llama la atención algo de esto? ¿Cambia radicalmente respecto a lo que tenemos ahora? A ver, yo creo que en primer lugar la norma del artículo 278, esto de la unidad técnica, no me llama tanto la atención la Secretaría de Presupuestos porque creo que es bastante lógico dentro de, el proceso legislativo, que este estudio complejo y importa siempre un informe financiero que respalde los proyectos de ley desde el punto de vista de la legalidad del gasto. Pero sí llama la atención esta unidad técnica dependiente administrativamente del Congreso, que va a asesorar al Congreso, diputadas y diputadas, y a la Cámara de la Región. Yo creo que esto pretende ser una, no lo entiendo mucho, pero pretende ser una suerte de asesoría legislativa que justifique que se murió el control preventivo de los proyectos de ley. Porque sabemos que históricamente en la vida de la democracia chilena se han admitido a tramitación proyectos que son inconstitucionales. Entonces, la decisión normalmente la toma el presidente de la Cámara, y entonces esos proyectos de ley que son inconstitucionales van a tener que tramitarse íntegramente sin que nadie pueda hacer nada hasta que se publiquen en el diario oficial. Entonces, claro, da la impresión que esta Secretaría Técnica tiende a suplir un poco la eliminación, que yo considero muy grave, sobre todo el control preventivo facultativo de los proyectos de ley como contrapeso que hasta hoy día ejercía el Tribunal Constitucional respecto de los proyectos. Y respecto al tema de los tratados internacionales, a mí, digamos, no me complica la norma porque creo que sigue el espíritu de lo que se ha ido aprobando, y en tema de tratados prácticamente se repitió las innovaciones que había introducido la reforma constitucional del 2005 a la constitución vigente. Pero sí me preocupa, tengo que decirlo, que los tratados internacionales no pasen por un control preventivo obligatorio de constitucionalidad. Créanme, porque una vez que el tratado se ha incorporado al ordenamiento jurídico, y si por cualquier razón estimamos que choca con la Constitución o que no es posible cumplirlo, eso tiene una sola consecuencia, muy grave por lo demás para el Estado: responsabilidad internacional. Entonces yo ahí encuentro que la articulación quedó hoja. O sea, todo el filtro tiene que hacerse antes, no una vez que ya adherimos o suscribimos eventualmente. Tal Tomás, cual. ¿comparte esas inquietudes o ves otras o en realidad no? Comparto la última. Yo creo que hay un tema ahí que hay que darle una vuelta, sobre todo porque los tratados van a tener rango constitucional, por expresa mención. Entonces ahí para la Corte Constitucional va a ser bien difícil, y va a tener que ocupar técnicas de interpretación para tratar de armonizar los contenidos en caso de que un tratado sea complejo, ¿no? Ahí yo creo que Marisol tiene un punto que hay que ver en una vez, que las pocas materias puedan ser lo de tratado internacional, y que haya un control previo. No en otra, al menos para mí, que tiene que ver con que el control represivo es la regla general. Pero me quiero quedar en un punto que no es menor, que hoy día el Congreso Nacional, como institución, tiene muy pocos incentivos a generar responsabilidad financiera, porque está todo radicado en el presidente de la República, a generar responsabilidad, por decirlo así, en el sentido más técnico de la palabra, no político. Y el proyecto se hace cargo de eso en dos sentidos. Uno, que como va a tener más atribuciones, tiene que generar proyectos de ley que sean responsables. Y por tanto, la misma lógica con que funciona la DIPRES en el Ejecutivo se la traslada al Legislativo. Él dice, ¿sabe qué? Si usted va a tener una iniciativa en materia de gasto, en iniciativa de seguridad social, XX más, usted tiene que presentar proyectos que se sostengan.
Y eso no es menor, porque como van leyes de concurrencia presidencial y tiene que entrar a negociar en algún momento con él o la presidenta, va a ser equipos técnicos con equipos técnicos respecto de otorgar o no un patrocinio, y por lo tanto ahí hay una esfera que hoy día no existe, que hoy día todo se hace cargo del Ejecutivo, que todo es responsabilidad de los economistas y abogados de la DIPRE, y por lo tanto es un salto bien sustancial. Y concuerdo con Marisol que puede ser que el objetivo haya sido el de evitar la inconstitucionalidad o tener una comunidad técnica, una secretaría técnica en ese sentido, cuestión que me parece bien, porque no hay que olvidar que el Congreso Nacional es uno de los intérpretes del texto constitucional. No solamente es la Corte Constitucional, está llamado al Congreso, incluso tiene una comisión especial que se llama Comisión de Constitución, en la que los asuntos constitucionales tienen que ser ahí examinados e interpretados. El Congreso interpreta cómo se aplican las leyes, cuáles son las leyes de iniciativa exclusiva, todo eso lo interpreta el Congreso. Hay interpretación constitucional desde el Congreso. A nosotros se nos olvida, creemos que todo lo hace el Tribunal Constitucional. Y no, por lo tanto me parece un aporte esas dos entidades. Jorge, ¿algo que agregar a esto para irnos al último punto, reforma constitucional? Bárbara, celebrar con entusiasmo y sin reparo alguno la existencia de asesorías al Congreso Nacional. Creo que parte del desprestigio del Congreso Nacional y de la debilidad del Congreso Nacional se deben a su falta de asesoría profesional. Es de esperar que hagan caso a esta asesoría profesional. No siempre los asesores del Congreso que los tiene y bueno son suficientemente escuchados. Yo espero que esto ocurra con estas instituciones. Y respecto de los tratados internacionales, manifestar una preocupación que a mi juicio es muy importante. Si los tratados internacionales son de jerarquía constitucional, o sea, por ejemplo, si son de derechos humanos, y van a reformar el texto de la Constitución, ¿cómo va a ser posible que se aprueben de la misma manera que una ley? Esto creo yo que es quedó mal. Y que es un equívoco. Si el tratado internacional tiene jerarquía constitucional, es obvio que debiera ser aprobado por los 4/7 más el plebiscito si procede. Así que ahí creo que hay un muy mal artículo. Vamos a la última artículos que hemos seleccionado para este programa que tienen que ver con las reformas constitucionales. Artículo 385, un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma constitucional. Por otro lado, en el artículo 376, el reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum. Esto se ha hablado poco, pero en realidad es bien relevante porque se ha hablado mucho de la reforma parcial, ¿cierto? Cuando se necesitaban, inicialmente se habían puesto los 2/3 para este Congreso, ¿no? Finalmente quedaban los 4/7 más el plebiscito ratificatorio, pero en el caso de un reemplazo total, tendríamos que tener una asamblea constituyente. ¿Qué significa eso? Aquí no hay mucho marco, porque uno cuando escucha asamblea constituyente no está pensando en un proceso como este, sino más bien uno con poderes mucho más amplios del que se le entregaron a esta actual, Marisol. A ver, sí. Bueno, esto de que las constituciones de última generación estén distinguiendo entre reforma parcial y reforma total de la Constitución, yo creo que es una tendencia. Se puede ver claramente en el caso de la Constitución boliviana del 2009, donde se ponen las dos hipótesis, porque en realidad puede que en las dos hipótesis se esté ejerciendo el poder constituyente derivado, o sea, se haga a través de los representantes de la ciudadanía, pero evidentemente en términos de importancia para la ciudadanía no es lo mismo una reforma parcial de una norma, de un capítulo, que la sustitución total de la Constitución. Ahora, si bien considero que en esta materia se sigue una tendencia al derecho comparado, tengo que decir y ser franca que yo la verdad es que no veía la necesidad de distinguir entre reforma parcial y total, porque me parece que el artículo 127 de la Constitución aún vigente habla de los proyectos de reforma de la Constitución. Podrán ser iniciados por mensaje del presidente o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, y en derecho hay un adagio que tú lo conoces muy bien, Bárbara, donde el autor de la norma no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Se habla de la reforma de la Constitución, yo entiendo que se hablaba de la reforma tanto total como parcial.
pero sí me parece muy valorable que se incluya la fórmula de la iniciativa popular para iniciar reformas constitucionales, porque claramente detrás del estallido social del 2019 no solo hubo demandas de inequidad, de situaciones de desigualdad, sino que una crítica muy fuerte a las instituciones de la democracia representativa. Por lo tanto, yo aquí voy a celebrar algo. Jorge celebró varios puntos, pero aquí me va a tocar a mí celebrar esta forma de democracia directa que se ha establecido mediante la iniciativa de las personas pudiendo presentar reformas constitucionales. Tomás, en el caso de la Asamblea Constituyente, en el artículo siguiente, en el 387, se da un marco respecto a que tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva Constitución, establece que deberá estar integrada paritariamente con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, eso igual es relevante, entre independientes lo agregaron. Y con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas, va a tener que disolverse una vez redactada y entregada esta nueva propuesta. Y bueno, Sí, y los detalles de la duración, que no va a sí, ser menos de 18 meses, organización mínima, y eso queda sujeto a la ley. sí, me hago cargo de un comentario que es más parecido a la convención que a una asamblea abierta, porque básicamente en el párrafo que tú estás señalando, que el numeral 2 del 387 señala cómo esta debe ser expresamente normada. Hay una ley regular su integración, su sistema de elección, su duración, que no deberá ser inferior a 8 meses, su organización mínima, los mecanismos de participación, la consulta y los demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento. Por lo Sí, el punto tanto, es que le pusieron asamblea constituyente, no, siendo que no, además sí, aquí ya, yo tuvimos una yo te discusión voy a bien, contar ustedes fueron parte de esa discusión. una historia larga. La Sí, idea de ustedes fueron convención, parte de cómo se le ponía a esto, convención a ver, constitucional la en vez de idea de asamblea constitucional. yo voy a hacer un desclasificar. La idea de convención constitucional, esto tiene un origen en el proyecto de la presidenta Bachelet en el 2017, que envió al Congreso un proyecto de ley que crea una convención constitucional. Ese es el nombre de convención constitucional. Y ese nombre convención constitucional se discutió al interior del gobierno de la expresidenta y se buscó, y en particular a mí me tocó buscar el nombre, para efecto de bajar los temores respecto a lo que significaba el vocablo asamblea, no por lo que su contenido. ¿Okay? Es decir, como acá... Potestades soberanas, Tomás, tal vez para No, 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 explicar. no. Claro, lo que quiero decir es que para efecto, un día un profesor de Derecho Constitucional se me acercó en ese momento y me dijo, Tomás, una convención es lo mismo que una asamblea. Y le dije, bueno, pero la gente se queda más tranquilo con la idea de una convención y por lo tanto ese es el origen de la idea de convención constitucional. En el caso chileno, ¿qué significa? Una convención convocada, integrada totalmente, en este caso, regulada. No, Y lo por lo más tanto, importante, que la única misión es redactar una propuesta y que la constitucional y única no misión es gobernar redactar, ni tomarse otras atribuciones, en el fondo, como ya y que hemos es, visto en otros países. por eso lo que pasa es que se construyeron muchos mitos en torno a la idea de distinguir entre asamblea, que era un poder total, sin límites, desbordado, y es una cuestión que en la discusión chilena no se dio, que no se dio en la práctica en el texto, y que tampoco se trasladó a este articulado, todo lo contrario, por eso te cito el 387.2, porque en el fondo es una convención que va a ser una asamblea que va a ser regulada por la ley propiamente tal. Jorge, para cerrar, porque ya nos tenemos que ir. Oye, sobre las reformas constitucionales de iniciativa popular, yo creo que esta constitución tiene un aporte importante, de nuevo, trayendo la posibilidad de que se inicien normas jurídicas por la ciudadanía. El 10% me parece razonable. Lo que me parece muy preocupante, es que este artículo parece dar a entender de que esta norma se aprueba en un plebiscito sin necesidad de deliberación previa del Congreso Nacional. Y eso, yo creo en las democracias y creo en la participación democrática, pero creo que las democracias son esencialmente deliberativas y por lo tanto la ciudadanía para poder elegir en un plebiscito posterior tiene que tener una instancia donde esa norma de iniciativa popular se delibere. Eso parece suprimirse en este caso. Y respecto de las normas para crear una nueva constitución, no me convencen mucho, Bárbara. Y no me convencen mucho porque me parece que cuando hacen crisis los textos constitucionales, ese es el momento para que el Congreso Nacional, o sea, el poder constituido, elabore cuál es la mejor manera de salir de la crisis y no establecerla 10 años antes, o 20, o 30, o 40 años antes.
Bueno, hemos hecho un tremendo esfuerzo porque este tema sí que era denso y es mucho. Lamentablemente omitimos muchas cosas, pero hicimos lo mejor que pudimos para abordar más o menos cuál es la tramitación de la ley y reforma constitucional. Les agradezco muchísimo, Marisol, Tomás, Jorge, ya quedan tan pocos días, está todo tenso, cansado también. Pero Así nosotros que seguimos con buen ánimo en este programa, así que vamos bien. eso siempre, nos quedan todavía un par de programas, así que muchas gracias. Llegaremos al último Llegaremos. programa. Llegaremos. Lo lograremos, veremos qué pasa después del plebiscito, sí, quizás tenemos que hacer varios otros ciclos. Muchas Está gracias. bien. Un abrazo. Que Estén tengan una muy muy buena bien. semana, Adiós. muchas Buena gracias. semana. Y bueno, lo dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros informándose, conociendo la propuesta constitucional aquí en Agenda Constitucional de Muerte.